Muy bien, vamos a comenzar entonces la reunión de este momento y el tema que tenemos ahora es la caída de Roboam, la caída de Roboam. Fíjese que hay una situación y creo que no sé si usted lo ha visto de esa manera, pero le quisiera compartir el concepto de que vaya, por ejemplo, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven los libros de Reyes y de Crónicas? Los libros de Reyes y de Crónicas nos sirven para un punto bien interesante, nos sirven precisamente para aprender sobre liderazgo, porque ¿qué es lo que notamos en los libros de reyes? Notamos situaciones como, por ejemplo, de que los reyes eran juzgados en base a lo bueno o a lo malo que hacían ante los ojos de Dios. Ujú. Esa es una situación bien importante. Independientemente de cualquier cosa que fuera, dice, hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. La otra cosa que también nosotros notamos en el libro de Reyes y Crónicas, porque los dos tienen, van paralelos en las historias, la otra cosa que nosotros notamos es que las decisiones que los reyes tomaban los afectaban a ellos y al pueblo, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, si un rey se apartaba de Dios, apartaba a todo el pueblo. Y si un rey decidía buscar a Dios, él trataba de que todo el pueblo lo buscara. Entonces, Ujú. en ese aspecto, el impacto que tenían las decisiones que ellos tomaban, pues la verdad que era una cosa tremenda, pues era una cosa tremenda. Entonces, por esa razón, es importante de que nosotros podamos conocer, leer los libros de Reyes y de Crónicas, pensando en que una de las cosas para los que nos pueden servir es, por ejemplo, si nosotros somos líderes en alguna cosa, llámese la iglesia, llámese secularmente. Secularmente, ¿qué puede ser? Ah, mire, fíjese que yo tengo una gerencia, por ejemplo, tengo personas bajo mi cargo. En la iglesia, ¿qué puede ser? Mire, yo soy el líder de un ministerio, por ejemplo, yo tengo una reunión a mi cargo de que yo soy el encargado de que la reunión vaya adelante. Entonces, en ese aspecto le diré, Reyes y Crónicas se prestan precisamente para poder entender esa situación que tiene que ver con el liderazgo. Ahora, si comenzamos ya con los específicos, mire lo que vamos a ver, por ejemplo, mire lo que vamos a ver, por ejemplo, a ver, hermana Daisy, dígame. Y también, hermano, hay una situación bien interesante en esos libros, que Ajá, son libros históricos. Y como dicen en el medio social, ¿verdad? La historia está para no repetirse. pues sí. Y hay un principio que dice que en la ignorancia de no comprender el presente está no reconocer que hubo un pasado. Entonces, Ujú. estos libros tienen mucha información para, por ejemplo, todo lo del reinado de David, cuánta historia hay ahí, pero que nos sirve todavía para cómo andamos caminando, ¿verdad? Ah, claro. Y fíjese de que, bueno, está también la otra variante, por ejemplo, que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿va? Entonces, Ujú. en este caso, una de las cosas que a nosotros nos sirve para darnos cuenta es que precisamente las historias de los reyes, mire, tal vez lo que cambian son los nombres, pero la esencia de las cosas, haga de cuenta y caso de que son situaciones que nosotros podríamos encontrar en cualquier momento en la actualidad. En este caso específico que vamos a ver de Roboam, es un pasaje que le digo, a mí durante mucho tiempo me ha estado, digámosle así, siento que yo lo veo y lo veo y aprendo un montón de cosas precisamente de lo que ese pasaje dice. Entonces, parte de eso es precisamente de lo que yo les quiero compartir a ustedes. Entonces, veamos, por ejemplo, hablando acerca de cuál era la situación del reino. La situación comienza aquí, mire, por ejemplo, hermana Olga, ¿nos puede leer Primero de Reyes 12:1? Sí, hermano. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Correcto. Entonces, una de las cosas que precisamente nosotros notamos respecto de cómo comienza cuando las escrituras nos hablan acerca de Roboam, era el hecho de que a él le iban a dar un privilegio bien importante, ser rey, ser rey. Y claro, era una situación de que alguien dice, mire, ¿y qué se hace para ser rey, va? Bueno, primero, haber nacido en una familia real, va. Esa es una. Y la otra, ser el primogénito de esa familia real. O sea, son dos cosas que prácticamente vienen de gracia, pues.
O sea, no es aquello de que, mire, yo como yo quiero ser rey, yo antes de nacer, yo elegí nacer en una familia real. No puedo hacer eso, ¿va? Ni tampoco puedo ser el primogénito como para poder hacer esa misma situación. Entonces, en este caso, vemos que Roboam precisamente está ante esa situación, que lo van a hacer rey, pero ¿rey de qué? O por ejemplo, cuando le digo esto de rey de qué, era cuál era la situación que estaba viviendo Israel en ese momento. Porque la situación que estaba viviendo Israel en ese momento anda algo parecido con esto. Mire, hermana Daisy, ¿nos puede leer Primero de Reyes 11 del 1 al 4, por favor? Primero de Reyes 11 del 1 al 4. Amén. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a los de Moab, a los de Amón, a los de Edom, a los de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 mujeres concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Correcto. Entonces, ese era el antecedente que tenía Roboam, precisamente de que, vaya, porque muchas veces se habla aquello de decir, a veces de una manera un poco machista, ¿va? Mire, pero es que Salomón tuvo, mire todas las mujeres que tuvo. Sí, pero todas las mujeres que tuvo, mire el gran problema, porque dice al final del versículo 2, dice que, bueno, perdón, al final del 3, dice, sus mujeres desviaron su corazón. Entonces, a la hora de las horas, el vivir en ese ambiente, digamos, para él espiritualmente fue malo. Para él espiritualmente fue malo. ¿Se imagina usted en qué tipo de ambiente iban a crecer los hijos que surgieran de esas mujeres? Porque recuerda que una de las cosas que yo creo que ya solo de pensar, hermana Olga, ¿va? Que da en qué pensar, ¿va? Ya deja de que, ¿y qué ambiente es ese de que hay tantas mujeres, hay tantos hijos? Y la otra cosa, había abundancia. Porque recuerde que una de las situaciones que se dio era de que la época del rey Salomón fue cuando el pueblo de Israel gozó de la mejor prosperidad que haya tenido. O sea, no solo existía ese ambiente de que estaban todas esas mujeres, sino que también estaba ese otro problema precisamente de que estaban en una situación de prosperidad, pero sin precedentes, ¿va? Tan es así que dice la escritura que en su época la plata no era apreciada. O sea, había tanta de que ya hasta había perdido su valor. Ahora, claro, vemos esa situación de que el rey Salomón había tenido todas esas mujeres y una de las inquietudes es, ¿y eso fue del agrado de Dios? No. ¿Eso fue del agrado de Dios? No. ¿Y cómo lo sabemos? Mire, por ejemplo, lo que dice Primero de Reyes 11:15. Hermano Saúl, ¿nos puede leer Primero de Reyes 11:15, por favor? Amén. Primero de Reyes 11:15. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita, de sangre real, del cual estaba el Edom, en el cual Correcto. estaba Edom. Y léame el siguiente, por favor, aprovechando el 23, el que le acabo de poner ahorita. Amén. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad Ezer, rey de Soba. Vea qué curiosa esta situación, de que todos estos enemigos estaban allí, pero mientras Salomón estaba fiel a Dios, ¿qué pasaba con los enemigos? Estaban a raya. Pero ¿qué sucede? Él se comienza a apartar de Dios
Y entonces, ¿qué permite Dios? Que estos enemigos se comiencen a engrandecer. ¿Verdad? Los enemigos habían estado ahí. De hecho, si usted lee después en Primero de Reyes 11, se va a dar cuenta de que incluso da las explicaciones sobre por qué razón llegaron a ser enemigos de Salomón. Y por una serie de incidentes que se dieron entre Salomón y ellos. Entonces, no es que mágicamente los enemigos surgieron, ya eran enemigos de Salomón, pero ¿qué era lo que sucedía? Mientras él estaba fiel a Dios, los enemigos estaban a raya. Cuando las mujeres comenzaron a desviar su corazón, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Estos enemigos comenzaron a crecer. Vaya, fíjese que eso viene a compararse, y a veces hay quienes hacen la relación esta sobre la cuestión de las enfermedades. Si prácticamente las enfermedades andan alrededor de nosotros, en el aire, en las cosas que comemos. Bueno, hay documentales, por ejemplo, que yo creo, hay uno de History bien interesante acerca de todos los animales, a todos los ácaros y todo ese tipo de cosas que viven en nuestra piel. No, si le digo, si nos anda, pero si literalmente nos están comiendo. Pero ¿qué ocurre? Pero ¿qué ocurre? Lástima que no se comen solo la grasa. Está bueno eso, lo voy a anotar para el matate. Pero fíjese qué cosa más tremenda. Ellos están ahí, pero no nos enferman. Pero de repente, por alguna razón, como que la barrera que detiene que nos enferme, de repente esa barrera se cae y nos enfermamos. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos rodeados de una serie de enfermedades, de una serie de males, pero que mientras nosotros tratamos de seguir a Dios, pues esas enfermedades están ahí, pero no nos hacen daño. No vaya a ser de que querramos jugar la del rey Salomón, de que, ay, entonces ya la cosa se pone complicada, ¿va? Bueno, están estos dos enemigos, porque menciona, dice, a Hadad Edomita, y también menciona, dice, a Rezón, hijo de Eliada. Pero mire también, por ejemplo, otro de los adversarios que aparecen acá en esta situación es este, mire, y que acá lo tenemos en Primero de Reyes 11:26. Hermana Adriana, ¿será que nos puede leer esa cita o va en tráfico para que nos pueda ayudar con Primero de Reyes 11:26? Sí, pastor. Primero de Reyes 11:26. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Vea entonces qué es lo que sucede. De repente, no es que mágicamente los enemigos estaban allí, pero ¿qué es lo que sucede? Los enemigos comienzan a cobrar fuerza. Entonces no es tan así de que, mire, es que Dios estaba de acuerdo con todas las mujeres que tenía el rey Salomón. No, no estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo. Y a la hora de las horas, una de las situaciones que vamos a ver fue el problema que causó semejante cosa en la vida espiritual del pueblo de Israel. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Ya después de que es en ese ambiente que a Roboam le dice, mira, vos vas a ser el rey. Salomón ha muerto, le ha dejado un reino en prosperidad y le ha dejado un reino con todas esas mujeres y con todos los hermanastros que debieron surgir de esa situación. Entonces le diré, a la hora de las horas, el palacio como que no era el lugar más sano para principios para estar, ¿verdad? Entonces, mire una situación. Mire, por ejemplo, lo que ocurre en Primero de Reyes 11, del 37 al 39. Hermana Daisy, nos ayuda con esa cita, por favor. Aquí es Dios hablándole a Jeroboam sobre cuál era el plan que tenía para él. Amén. Yo pues te tomaré a ti y te reunirás en todas las cosas que desearé tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandaré, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Entonces, mire una de las cosas que Dios ya empieza a barajar, que es la cuestión. Mira,
a Roboam lo que va a suceder, al sucesor de Salomón, que en este caso es Roboam del que estamos hablando, le vamos a quitar 10 tribus. Le vamos a dejar 2 por amor a David. Pero en el caso de Roboam, ¿qué es lo que le dice? En el 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, o sea, no le estaban dando carta blanca de que vos vas a reinar sobre Israel aunque hagas lo malo. No, yo te voy a dar la oportunidad de que tú puedas ser rey, pero también una cosa que va a ser muy importante es el hecho de que tú sepas usar sabiamente eso que yo te voy a dar. Ahora mire, por ejemplo, lo que ocurre en este caso, en el 1140. Hermana Olga, si nos ayuda, por favor, con el 1140. Sí, hermano. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Correcto. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Este Jeroboam, digámosle así, como que era el enemigo que había estado, ¿cómo se le podría llamar así? Como que el mal estaba allí guardándose, esperando el momento en el que iba a surgir. ¿Y cuál fue el momento? Mire, el momento cuando Salomón se comenzó a apartar de Dios, ¿verdad? En el momento cuando Salomón se comienza a apartar de Dios, ya entonces ya la escritura comienza a decir, mire, comienzan a surgir los enemigos de repente. O sea, ellos estaban ahí, Jeroboam estaba ahí en Egipto, no hacía nada, pero cuando Salomón se comienza a apartar de Dios, entonces el enemigo comienza a crecer. El enemigo comienza a crecer. Y mire, por ejemplo, lo que ocurre en el Primero de Reyes 11 del 41 al 43. Hermano Mario, ¿será que nos puede leer esa cita, por favor, de Primero de Reyes 11 del 41 al 43? Dice, lo que me dice de Salomón, que todo lo que hizo y su sabiduría, no está escrito en el libro de los recetas de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Correcto. Entonces ahí tenemos el ambiente en el que Roboam se va a hacer cargo. Fíjese que, por ejemplo, antes de que sigamos, hay una cosa bien interesante que se nota en los reyes y por qué le decía de que los libros de reyes y de crónicas son libros muy prácticos para hablar acerca del liderazgo. Vaya, porque, por ejemplo, una de las cosas que a veces se dice secularmente hablando es de que a veces se da el caso de que digamos, una persona, por ejemplo, logra crear un negocio, lo logra hacer crecer, pero ¿qué pasa cuando esta persona se muere y se lo hereda a sus hijos? A veces se da la situación de que los hijos, claro, como ellos no sudaron la camiseta como los papás para sacar el negocio a flote, ¿va? Sino que ellos ya nacen en un ambiente de prosperidad, en un momento en el que no hay privaciones, en una situación así. Entonces, a la hora de las horas, como que les es un poco difícil valorar la situación en la que se encuentran. Entonces, es por eso de que precisamente uno de los casos de estudio es precisamente esa situación, ¿va? De que, bueno, incluso hay empresas que tal vez en su momento han tenido un buen nombre, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando mueren los fundadores, las empresas o los negocios se vienen a pique, ¿va? Que es precisamente el dilema que en este momento Roboam va a enfrentar. El hecho de que le han heredado un reino en prosperidad y ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a hacer Roboam era evitable, sí era evitable, pero vamos a ver dónde fueron, digámosle así, los puntos de decisión en los cuales él falló y por eso se dio el resultado que nosotros vamos a ver ahorita. Ahí está de que, por ejemplo, si seguimos avanzando, tenemos acá la petición a Roboam. Y mire lo que sucedió en este caso en Primero de Reyes 12 del 2 al 5. Hermana Adriana, si nos lo puede leer, por favor. Primero de Reyes 12 del 2 al 5. Dice, y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto,
Enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura cerviz de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Correcto. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Fíjese que, perdón, la prosperidad esa que había en época del rey Salomón hasta cierto punto estaba sustentada en una situación, estaba sustentada en una fuerte carga impositiva. O sea, los impuestos eran muy altos. Pero hay una cosa, que mientras Salomón estaba en bien con Dios, al parecer a la gente no le importaba que los impuestos fueran altos. Pero cuando ya Salomón se empieza a apartar de Dios, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya la gente ya le comenzó a caer aquello de que muchos impuestos nos cobran. Imagínate, para mantener a toda esa mujer al que tiene ahí el rey, no, hombre. Entonces ya como que la gente se empezó a tener cierto malestar. Y entonces una de las cosas que dijeron, bueno, ahora que Salomón se ha muerto, ahora que está el hijo, le vamos a pedir que nos rebaje el yugo. Y fíjese que aquí Roboam va a hacer algo que hasta este momento está bien. Es lo que dice al final del 5, mire. Y él les dijo: idos y de aquí a 3 días volved a mí. ¿Sabe por qué esta parte está bien? Decisiones importantes no hay que tomarlas a la ligera. No tome decisiones en momentos de enojo. Porque a veces en momentos de enojo, yo me voy, les dejo el ministerio, ahí vean qué hacen. Ay, sí. Pero es una decisión, o a veces como aquella gente que está en los trabajos y yo me voy, y ay, que vea cómo hace este sujeto. Mire, pero ya tiene otro trabajo. Ya tiene otro trabajo para pasarse, o cómo va a hacer para que su familia subsista mientras no tiene trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son decisiones tomadas con el hígado. Por lo menos, hasta este momento, Roboam está haciendo bien, porque les dice: mire, deme 3 días. Deme 3 días. Quiero entender qué es lo que ustedes me están pidiendo. Quiero ver si lo puedo hacer. Y quiero ver que lleguemos a un acuerdo sobre cómo lo vamos a hacer, pues. Entonces le diré: hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien, porque él pide 3 días. Ahora, ¿y qué hace en los 3 días? ¿Qué hace en los 3 días? Mire lo que hace en los 3 días. Primero de Reyes 12 del 6 al 7. Hermano Saúl, si nos lo puede leer, por favor. Primero de Reyes 12 del 6 al 7. Amén. Entonces el rey Jeroboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Mire, aquí hay 2 que 3 cositas que hay que ponerle atención. Vale. En los 3 días, ¿qué hace Roboam? Primero le pide consejo a los consejeros de Salomón. Qué curioso que Salomón tenía consejeros, ¿verdad? Y no que era el hombre más sabio, pues. Pues sí, pero es que parte de la sabiduría, y la escritura lo dice, que en la multitud de consejeros mora la sabiduría. Entonces, parte de ser sabio, ¿qué implica? Que yo no lo sé todo. Que yo no lo sé todo. Y en aquellas cosas que yo no sé, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que asesorarme de la gente que sí sabe. O la otra cosa, que tengo que asesorarme de personas que puedan darme un punto de vista diferente al mío. Entonces, por eso era que Salomón tenía consejeros. Este es el otro paso que por lo menos hasta este momento, Roboam está haciendo bien. Primero, pide los 3 días. Segundo, pide consejo.
Y la tercera cosa que le quiero mencionar, mire lo que le dicen los consejeros. Ahí en el versículo 7. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres. Qué raro que al rey le estén diciendo eso. Y no que se supone que el rey está para mandar, pues. O por lo menos esa es la lógica que entiende la gente. La lógica que entiende la gente es que si yo soy el dueño, yo mando, yo grito, o como me dijo una vez una persona, el que paga, manda. Entonces, si yo soy el jefe, yo puedo gritar, yo puedo mandar, yo puedo hacer, y la gente me tiene que obedecer, así va. Pero mire lo que le dicen los consejeros. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, al rey le están diciendo que sirva al pueblo. Claro, usted lo ve a la luz de lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento y es una cosa totalmente correcta, ¿va? Porque ¿qué es lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento? El que quiera ser el mayor entre vosotros, ¿qué debe de ser? Dice, vuestro siervo. El siervo de El todos. siervo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le dicen los consejeros, serví al pueblo. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ¿qué va a suceder? Ellos te servirán para siempre. O sea, lo que vos tenés que hacer hoy que vas a tener todo ese poder, si vos pensás en ellos y haces cosas que los beneficien a ellos, no, hombre, los vas a tener en la bolsa. Los vas a tener en la bolsa, te van a servir siempre. Pero ¿cuál era la lógica? Servirlos. Servirlos. Fíjese que, y ese es una cosa que a veces a la gente se nos olvida, aún en el ministerio, que en realidad nosotros, en cualquier posición en la que nosotros estemos de liderazgo, nosotros nos debemos a la gente que servimos. No es aquello de que yo soy el intocable, va, mire, y no me toque porque se va a caer hecho ceniza si me toca, va. Por eso es que usted ve que era una de las cosas que hacía Jesús. Se relacionaba con leprosos, con prostitutas y con una serie de gentes así. Y por eso era precisamente de que era una de las tantas cosas por las que lo criticaban. Bueno, ya ve que, por ejemplo, la cuestión que pasaba con la princesa Diana, ¿va? De que precisamente, ¿por qué le decían la reina de corazones? Porque ella se iba a meter a los hospitales donde estaban los niños quemados, donde estaban los niños cancerosos. Y por eso se ganó el corazón de la gente. Y eso es lo que le dicen al rey, servilos, servilos. Y si vos los servís, vos que sos el rey, si los servís, ellos te van a servir para siempre. Pero mire lo que sucedió. Dice la escritura acá en el primero de Reyes 12:8. Pero él dejó el consejo que le habían dado, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. ¿Y esas criaturas quiénes eran? Esos jóvenes que se habían criado con él eran sus hermanastros de todas las mujeres que venían de las mujeres que el rey Salomón había tenido. Y no solamente eso, sino que eran un montón de niños consentidos que vivían en un ambiente de abundancia, que ellos nunca habían sabido lo que era levantarse temprano para ir a trabajar, ¿va? Que nunca habían utilizado un autobús para ir a la universidad, que lo que ellos querían se les daba. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cuando a Roboam, los ancianos de Salomón le dijeron, mira, le dijo, servilos. No, ese consejo está feo. No me gusta. No me gusta. A mí me gustan esos consejos de fuerza, va, de mandar, de que yo debo de gritar y toda la cosa. Ajá, sí. Te voy a decir que sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le consulta a los jóvenes que se habían criado con él y mire el consejo que estos caballeros le van a dar. Que este consejo de veras que está de pronóstico, ¿va? Y mire lo que le dicen en Primero de Reyes 12 del 9 al 11. Hermana Daisy, si nos lo puede leer, por favor. Primero de Reyes 12 del 9 al 11.
Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, perdón, disminuye algo del yugo que tu padre pues puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado como con él le respondieron diciendo, así, perdón, así nosotros, entonces los jóvenes, perdón, Así hablarás a este ah, pueblo. hablaré Acá, a mire, este pueblo que te ha dicho estas palabras. Perdón, si no se tu, preocupe. tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablaréis. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpión. Ay, mire qué lindo ese consejo. Bien diferente, ¿verdad? Bien diferente. Claro, los consejeros que habían estado aprendiendo del hombre más sabio que hasta ese momento había dado Israel, le dijeron, servílos, hombre. Ya vas a ver de que si vos los servís, te van a servir para siempre. No, esos consejos no me gustan. No, no, no es de líder. No es de líder. Ah, vaya, ok. Vienen estos niñitos, que como le decía, los jóvenes que se habían criado con él eran precisamente sus hermanastros, producto de todas las mujeres que había tenido el rey Salomón. No, hombre, decirles que si tu papá les pegó con azotes, que vos les vas a pegar con escorpiones. Ah, qué bonito se oye eso. Se oye bien de líder. Se oye de voz de mando. Y le digo esto porque yo una vez escuché a una persona, por ejemplo, de que cuando él le habló a su hijo, y cuando le habla a su hijo, él, se ha fijado que mucha gente tiene la costumbre esa de que cuando le hablan dice mande, ¿va? Entonces él le habló al hijo y el hijo le dijo, mándele. Y vino el señor este y lo regañó y le dijo, no diga así, eso es ser servil. Y yo después pensé, yo pensé que eso era ser educado. No lo interpretaba de esa manera de que eso es ser servil, ¿va? Entonces, hay personas que tienen el concepto equivocado de que si yo soy líder, yo puedo gritar, que si yo soy líder, yo puedo ser grosero con la gente, ¿verdad? Porque hay que ejercer autoridad. No, definitivamente que cuando nosotros pensamos así, estamos equivocando el concepto. Ahora, claro, viene Roboam, les dice eso, y la gente, ¿qué fue lo que hizo? Esto, mire, ve. Mire lo que dice en el Primero de Reyes 12, del 12 al 14. Hermana Adriana, si nos lo puede leer, por favor. Primero de Reyes 12, del 12 al 14. Dice, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Mire qué tremendo, ¿va? Siguió el consejo al pie de la letra. ¿Y qué hizo la gente? Dice, y no oyó el pueblo, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Porque este Ahías Silonita ya le había profetizado a Jeroboam de que el reino se iba a dividir. Ahora, ¿pero por qué se iba a dividir? Por la mala cabeza de Roboam, por la mala cabeza. Porque si él hubiera hecho caso de lo que le dijeron los consejeros, mira, servía a la gente, seguramente el final hubiera sido diferente. Pero como él se puso en aquella situación de que aquí yo mando, de que como yo soy el rey, yo puedo gritar y ustedes y ustedes lo único que tienen que hacer es agachar la cabeza, porque el ungido ha hablado. Ah, vale, ok, perfecto.
ahora mire la otra cosa que sucedió, y este es otro asuntito que hay que mencionarlo. Las consecuencias. Mire lo que sucede. Hermano Saúl nos puede leer Primero de Reyes 12 del 16 al 19. Amén, pastor. Primera de Reyes. 12 del 16 al 19. Cuando todo el pueblo vio que el rey no había oído. No, permítanme, no alcanzo a ver ahí. Hoy No se sí. preocupe. Hoy sí, vaya. Ajá. Mejor la voy a leer en la Biblia porque ahí Correcto. pues, No se preocupe. Es Primero de Reyes 12 del 16 al 19. ajá, o sea, Primero de Reyes, 12 del 16 al 19. Reyes. Sí, ahí disculpen que no tenía Sí. abierta la Biblia. Primero de Reyes. 12 del 16 al 19. Ujú. Ya lo tengo. Primera de Reyes 12, Del 16 del al 19. 16. Primera de Reyes 12 dice, y habiendo visto que Nahat, rey de No, los 12, hijos 12, 16. 12, 16. 12, 16, entonces Ujú. sí. En 12, 16 al 19, Así esperar es. aún ahora, así va. No. Comienza cuando todo el pueblo. Pero 12, 16. Permítame. Es Primero de Reyes. Primero de Sí, Reyes. sí, es cierto, Primero de Reyes. Okay. Estaba en Samuel, Primero de Reyes. 12 del 16 al 19. 12, 16 al 19. Hoy sí lo tengo. Primera de Reyes 12, 16 al 19. Sí. Dice, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel a sus tiendas provee ahora en tu casa. David entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero los apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y a huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Mire lo que, sí, hasta ahí. Mire lo que sucedió. ¿Cómo Roboam le salió con la fineza esa de decirles, no, si mi papá los castigó con azotes, yo los voy a castigar con escorpiones? Bueno, dice, provee ahora para tu casa. O sea, está bien, pero lo que somos nosotros ya nos vamos. O sea, vos tenés el derecho a ser grosero y nosotros tenemos el derecho a no estarte aguantando. Así que aquí estamos, pero perfecto. Aquí estamos, pero perfecto. Pero fíjese que Roboam, bueno, vea de que al principio algunas cosas las empezó haciendo bien, ¿va? Porque primero cuando la gente le pidió que si rebajaba la carga, ¿qué fue lo que hizo? Deme 3 días. Ese paso estuvo bien, ¿va? El segundo paso que estuvo bien fue que pidió el consejo de los sabios que habían trabajado aconsejando al rey Salomón. Pero ¿qué es lo que sucede? Él desecha ese consejo, acepta el consejo de los jóvenes porque le parecía más moderno, ¿va? Porque le parecía de qué es lo que todo líder debe de ser, ¿va? Sí. ¿Y qué hizo, y qué hizo la gente? Va, está bien. Está bien. Ahí quédate vos con tus cosas, ve cómo provees para tu casa, pero lo que somos nosotros ya nos vamos. Bueno, pero Roboam, no contento con eso, dice en el versículo 17 que envió a Adoram, que estaba sobre los tributos. O sea, él pensaba de que con la gritada que le había pegado a la gente se había quedado callada y envió a cobrar los impuestos. Y mire lo que dice la escritura que sucedió. Dice el rey Roboam en el 18, y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero ¿qué dice la escritura que sucedió? Lo apedreó todo Israel.
ya te dijimos, vos no saliste grosero, pues si vos querés jugar a ser grosero, nosotros también podemos. Nosotros también podemos. Así que, mira, seguí mandando gente para cobrar los impuestos. Y aquí tenemos piedras bastantes, mira, para apedreártelos. Aquí hay donde nosotros los podemos apedrear. Bueno, pero ¿sabe qué es lo que sucede? El problema fue mucho peor. El problema fue mucho peor, porque no solamente el reino se dividió, sino que también la vida espiritual de Israel se dañó. Porque mire la escritura, mire lo que dice la escritura que sucedió. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. O sea, él dijo, bueno, ya que ustedes me mataron a mi cobrador de impuestos, entonces yo lo voy a someter a la fuerza. Pero mire lo que dice la escritura que sucedió en el 22. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. O sea, mire, no peleen, que esto es consecuencia de algo que viene de más atrás. ¿De qué? De las decisiones del rey Salomón. De las decisiones del rey Salomón. Entonces es por eso de que cuando alguien dice, ay, mire, ya ve, el rey Salomón tenía todas esas mujeres y mire si Dios le dijo algo. ¿Y quién dice que no le dijo nada? Empecemos por ahí. ¿Y quién dice que no le dijo nada? Se ve que definitivamente Dios mostró su desacuerdo ante semejante cosa. ¿Y sabe qué es lo más tremendo del caso? ¿Y sabe qué es lo más tremendo del caso? El daño que se hizo a futuro. Porque qué galán hubiera sido de que Salomón hubiera cometido su pecado y que todo hubiera quedado ahí. Pero es que el problema con esto, ¿sabe qué es? Que hay otras personas que se dañan, hay un futuro que se daña. Vaya, yo a veces a la gente se lo explico de esta manera. Muchas veces, por ejemplo, las personas que se separan piensan de que solamente es el hecho de la separación y nada más va. No, pero el problema son los hijos. El problema son los hijos, son el daño ese de que, y vos, no, yo vivo con mi mamá, o yo vivo con mi papá. Y mire, bueno, aún en kinder, viera qué crueles son los niños diciéndole a otros niños, vos no tenés papá, vos no tenés mamá, porque se separaron. Y le digo porque yo he tenido la oportunidad de ver a los niños en etapa de kinder y son crueles, son crueles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El problema es el daño a futuro. Mire, por ejemplo, lo que ocurre en este caso. Hermana Adriana, si nos puede leer, por favor, Primero de Reyes 12, del 25 al 30. Sí, pastor, dice. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Entonces, ¿sabe cuál fue el problema? Ok, el reino se dividió, pero había un pequeñísimo detalle. El templo estaba en el sur. Jerusalén estaba en el sur. Entonces, mire la otra cola que comenzó a hacer Jeroboam.
como el templo está en el sur, la gente se va a querer regresar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a hacer 2 templos aquí y les voy a hacer 2 becerros. Fíjese que esto que estamos leyendo se parece mucho a una situación que nosotros creo que hemos oído a veces cuando las iglesias se dividen. De que cuando las iglesias se dividen, el pastor que se roba a la gente, digámosle pastor, porque a veces ni siquiera se han graduado, ni siquiera han tenido imposición de mano, el que se roba a la gente. Ah, no, es que yo puedo predicar, véngase conmigo. Y de repente se topa con el problema de que la gente se quiere bautizar y resulta que esa criatura no tiene imposición de manos para poder bautizar ni casar. Y entonces, ¿qué idea se le ocurre? Dios me ha llamado a mí y no necesito la imposición de manos de nadie para yo poder casar y bautizar y hacer la Santa Cena. Ah, vaya, haciendo templos para que la gente no se regrese. Entonces, en ese aspecto hay ciertas divisiones de iglesias que le diré, hay que ponerles cuidado. Hay que ponerles cuidado. En este caso, ¿qué fue lo que hizo Jeroboam? Ah, no, la gente se va a regresar para allá. Entonces, para que no se regrese, le voy a hacer 2 templos aquí, le voy a hacer 2 becerros aquí. Entonces, vea que todas estas decisiones a la hora de las horas, y es precisamente por eso yo les decía al principio, que los libros de Reyes, ¿cómo deben verse? Los libros de Reyes deben verse precisamente como enseñanzas para el liderazgo. Porque el problema es que las decisiones que nosotros tomamos tienen efectos. Tienen efectos. Llámese nuestra familia, llámese las personas que están a nuestro cargo en un ministerio, en una congregación, llámese las personas que son nuestros subalternos en una empresa. Las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias terribles. Y eso fue precisamente lo que estaba ocurriendo en este momento. Y ahora mire la otra situación que se dio. Mire lo que dice, e hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Porque los hijos de Leví dijeron, no, mire, pero es que esos templos que usted ha hecho no son, no, donde Dios ha puesto sus ojos es el de Jerusalén, esos no. Entonces, ¿qué pasó? Los levitas se negaron. Entonces vino este señor e hizo precisamente lo que aquellos que dividen iglesias hacen. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8. Las fiestas tradicionales eran en el 1, en el 4 y en el 7. Él se ideó uno en el 8. A los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, en el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ay, qué bueno. A la hora de las horas, una mala decisión que fue haciendo tropezón tras tropezón, hasta que llegó un momento que las 10 tribus se fueron a cautiverio del que no han vuelto, y las otras 2 le recetaron uno de 70 años. Bueno. O sea, de que la decisión que tomó Roboam de responderles de esa manera, a la hora de las horas, fue una decisión horrenda. Fue una decisión horrenda que hizo un daño terrible. Entonces es por eso de que a la hora de las horas, mire, todo eso se hubiera podido evitar si él hubiera tenido la gentileza de hacer lo que los consejeros de Salomón le dijeron: serví al pueblo. Ya vas a ver de que si lo servís, la gente te va a servir. Pero como a él ese consejo no le gustó, ¿ve? Como a él ese consejo no le gustó, va, está bien. Bueno, hemos llegado al momento pues donde ahora son ustedes los que pueden ayudarnos a enriquecer el tema precisamente con sus preguntas, con sus opiniones, con sus comentarios respecto al tema que hemos visto. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o alguna opinión, pues este es el momento para que usted pueda hablar. Veamos. ¿Alguna pregunta o algún comentario al respecto?
o ha estado tan claro de que aquello de que una de dos, o yo me he explicado muy bien o ustedes están rebrillantísimos, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas son aceptables, Solo ¿verdad? estaba pensando, pastor, que en estos líderes que después se desviaron, pero que en un momento empezaron bien, Ujú. como a Alejandro Maldonado, por decir algo, que en su Ajá, principio ellos iniciaron bien, pero como que no pudieron manejar el éxito y después hacen cada locura para retener a la gente. claro. Y como usted nos enseñó, este hombre, este rey, empezó bien, pero después en su desesperación de querer ser rey, hacía cada locura, vea, por mantenerse en la posición. Y lo que hizo desbarató el reino. Ahora, yo le doy gracias a Dios y quizás esto sirva en el Taber porque hay tanto pastor. Y yo entré a un programa de coaching de 2 años. Y el coaching es un grupo, todos pastores, doctores en teología, que crean el espacio para poder hablar con seguridad. Ujú. Y en ese lugar nos dicen, miren, el más importante es usted. Si usted está bien, la iglesia va a estar bien. Y como es un espacio donde se habla con seguridad, hay un día que uno tiene que compartir qué te limita, qué te estanca o qué te desafía en este momento. Y los coaches ayudan no dan consejos porque le preguntan después de que usted comparte. ¿Usted quiere simplemente que oremos por usted? ¿Quiere oír consejos? ¿O qué es lo que quiere? Y hay pastores que dicen, no me prediquen que soy pastor. Y es cierto, y tienen razón, vean. Entonces, dice, y la gente opina, y mire, hermano, es tan triste. Pues tanto pastor que se ha suicidado aquí en Estados Unidos y oír gente que dice, yo estuve a punto de suicidarme, Tremendo. estuve a punto de esto por no hablar, Ujú. porque quererse ser los superpoderosos, los supercampeones. Y me tocó un caso bien cerca en mi país también de un amigo pastor que embarazó a una niña de 16 años. Sí, Y, y realmente él después, gracias a Dios, todo se resolucionó al final, pero la consecuencia quedó. Pero él después se convirtió en consejero de matrimonios y les sí, decía, no finjan que nada pasa cuando sí pasa. Busquen ayuda. Pero quizás en el caso del rey buscó ayuda, pero escogió la ayuda equivocada, ¿verdad? Pero ah. sí No, y es que realmente se la dieron bien. siempre nos enseña el Señor a través de la palabra y la necesidad de hablar, de Ujú. buscar dónde desahogarse uno. Porque a veces con el perdón que merece la iglesia, a veces la iglesia es cruel, Sí, sí, tristemente, muy cruel. tristemente. Entonces, es así, pero gracias hermano, me gustó mucho el tema. Y mire qué aporte más bonito el que nos acaba de hacer, de veras, de veras. Seguramente pues los otros que están en la reunión y los que vean el video posteriormente, seguramente lo van a agradecer. Veamos, ¿alguien más que quiera aportarnos algo más, que quiera hacernos algún comentario o alguna pregunta sobre el tema este que acabamos de tratar? Ahorita pues Amén, pastor. a ver, dígame, Amén. dígame. Por lo que nos ha explicado y lo que dice la escritura, es claro, pues que Dios es soberano y pues nosotros tenemos que aprender a ser humildes y aprender a obedecer a Dios, porque un error, la misericordia de Dios es infinita, pero Él siempre los cobra nuestros errores. Y prueba de eso es de que el rey ese, como dijo usted, se fue con los bichos, pues,
No, y él cabal. estaba joven y los otros bichos le dieron garabato, por decirle así. Entonces, las consecuencias las vivió él, dividió el pueblo, que claro, Dios ya lo tenía establecido, pero él se ayudó pues con eso. Entonces, nada más ese era mi comentario, que es claro que nuestra obediencia, nuestra sinceridad a Dios premia. Él premia la obediencia. Nada más, pastor. Muy bien, de veras, qué bonito comentario. Veamos, ¿alguien más quisiera hacernos algún otro aporte sobre esto que acabamos de hablar antes de mostrarles cuál va a ser el tema para la próxima semana? ¿Alguien quiere hacer algún otro aporte que va a ser muy bienvenido? Queremos dar la oportunidad precisamente porque le digo, lo que enriquece tal vez no es tanto tal vez lo que yo les pueda decir, sino las vivencias o la manera en la que cada quien lo pueda vivenciar en su corazón. Bueno, ya que estamos así, déjeme comentarle precisamente cuál va a ser el tema de la próxima semana. Fíjese que el tema para la próxima semana, y es un pasaje también que es de los que, digámosle así, de los que me traen a reflexión, es este que vamos a ver, que usted lo puede ver en pantalla, mire, que se llama las riquezas injustas. Este de las riquezas injustas tiene que ver con aquella historia que contó Jesús de aquel mayordomo que lo iban a despedir porque había estado malgastando el dinero de su amo, ¿verdad? Y él lo que hace es de que comienza a llamar a los deudores y le dice, mira, pone que la deuda es menos, ¿va? Y da la impresión, pues, como que el Señor estuviera a favor de la truanería, ¿va? Pero eso es lo que vamos a ver precisamente la próxima semana, hablando acerca de las riquezas injustas. Si usted lo quiere compartir con gente que está en Norteamérica, pues ya el domingo hay cambio de horario, ¿verdad? Para que pueda hacer la consideración. Dígame, hermano Jaime. Pastor, disculpe que no le pude avisar, pero vengo No, manejando pero, todavía. pero me di cuenta porque vi la pantalla de que se veía su retrovisor, por eso fue que no lo puse a leer. Gracias, pastor. Todavía no he aprendido a leer ahí en espejo. Así, no, no me preocupe, no me preocupe. Entonces, No, un comentarito rapidito. a ver, Yo tengo un entendimiento de que, digamos, toda actividad, toda inspiración, toda acción de la iglesia tiene que ser cristocéntrica. Y cuando se dice cristocéntrica es poner a Cristo como el pivote, o sea, el punto de partida de cada acción, cada cosa que la iglesia haga. Y yo creo que, obviamente, eso es bajo la perspectiva humana, es complicado, pues, cumplirlo, ¿no? Pero tiene que ser como el hilo conductor, la brújula, el norte que nos guíe cuando, digamos, empezamos a pensar en nosotros mismos y anteponemos a nosotros mismos sobre Cristo. Ahí es donde se empiezan a dar los problemas, porque perdemos el rumbo. Empezamos a accionar por un parámetro que no es el pensado, ¿no? No es el que Dios estableció, no es el que Dios pensó para nosotros, y, y principalmente esa es la causa de muchos problemas que se dan en la iglesia, ¿no? Cuando claro, sobreponemos nuestros intereses o nuestro egocentrismo sobre el cristocentrismo. así es, definitivamente, definitivamente. Y le diré, y en ese aspecto, pues este pasaje que hemos estudiado ahora, a mí le digo, me hace reflexionar y reflexionar mucho, porque estamos viviendo en una época en la que se cree de que para poder hacer algo, pues como que hay que imponerse sobre la gente sin importar las consecuencias, ¿verdad? Y no, y la grosería, la prepotencia, trae consecuencias, trae consecuencias, ¿verdad? Y en este caso, pues Roboam es un ejemplo muy claro de precisamente qué es lo que sucede, porque las escrituras nos tienen algunas reglas que a veces la gente podría decir de que es hasta como motivo de chiste, ¿va? Como por ejemplo cuando Jesús dice, el mayor de todos sea vuestro servidor. La gente dice, no, mire, ¿cómo va a ser eso, va? Aquí tenemos un buen ejemplo de que qué ocurre cuando nosotros violamos esa regla, ¿va? Y eso es lo que sucede, que cuando nosotros violamos esa regla de Jesús de que el mayor sea vuestro servidor, ahí tenemos una consecuencia bien terrible, ¿va? Que son de las cosas que muchas veces a la hora de las horas pues nos debemos de poner a pensar. Entonces, como les decía, el tema para la próxima semana va a ser ese de las riquezas injustas. Es esa explicación que da Jesús respecto de ese mayordomo tramposo, ¿verdad? De que comienza
a alterar las deudas y todavía dice la escritura que el amo hasta lo felicita, ¿vale? Ey, mira qué bueno lo que hiciste. Entonces vamos, y ya, después el Señor viene y saca la explicación esa de ganad amigos por medio de las riquezas injustas, dice, para que cuando esta falten os reciban en las moradas eternas. Así que ese va a ser el tema para la próxima semana. Desde ya pues están cordialmente invitados. Recuerde pues de que el enlace, ya sea para la reunión en vivo o para los videos, se puede compartir libremente. Compártalo con quien usted quiera, ¿verdad? Y eso pues va a ser de bendición. Bueno, oramos entonces para terminar. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por los hermanos que se conectaron, gracias por los que van a ver el video posteriormente. Te pedimos de antemano que tú bendigas sus vidas. Gracias por la bendición que tú nos das de poder hacer esto. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias y que la pasen bien. Amén. Dios bendiga, pastor. Buenas noches, pastor. ¿No?